ahí ya no, ahí podemos charlar un poquito de nuevo. Bueno, yo ya estamos en hora, así que vamos a ir pasando el power. Ustedes cualquier cosa tomen nota y después vamos charlando sobre todas las dudas que puedan, que les puedan surgir. ¿Mm? El tema que vamos a desarrollar hoy es mecanismos. Esperen un ratito. No sé por qué no carga. El tema que vamos a desarrollar. No quiere cargar. Como el nombre del tema lo indica, lo que vamos a ver hoy es cómo endurecer un material. Particularmente lo que vamos a ver hoy es cómo endurecer un metal. Para endurecer un metal lo que tenemos que saber es por qué el material se deforma, o cuáles son los factores que favorecen la deformación. Sabemos que... Chicos, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien, chicos? Profe, ¿usted estaba hablando? Porque yo lo escuchaba medio... No lo escuchaba bien. No escuchan bien, bien. Espérenme un ratito y si no ya vamos a alargar. La tengo grabada la clase, por eso es que yo quería pasárselas directamente, pero si no da, vamos a, a hacerla, ya la armo yo enseguida. Espérenme un ratito, voy a ver si podemos arreglar un poco. Bien. Probamos una vez más, chicos, si no yo ya largo con la clase. La damos.
plástica, lo que vamos a ver hoy es cómo endurecer un material. Particularmente lo que vamos a ver hoy es cómo endurecer un metal. Para endurecer un metal, lo que tenemos que saber es por qué el material se deforma o cuáles son los factores que favorecen la deformación plástica. Porque sabemos de que dureza y deformación plástica son propiedades antagónicas. Entonces, les pasé una sola, una sola diapositiva para que veamos. ¿No se escucha? Se escucha como medio de lejos, profe. Ah, bueno, entonces esperen un ratito, voy a tratar de pasarles la Profe, clase disculpe ahora. una pregunta. Ahí en las diapositivas, ¿usted le puso voz a cada una o cómo, Sí. o qué es lo que está haciendo? Sí, está cada una con voz, está la clase grabada. Pero eso yo pensaba pasarle, como yo no hablo, no puedo hablar mucho tiempo, pensaba pasarles esa, pero no importa. Yo esas se las voy a subir para que ustedes la escuchen tranquilos, y ahora les voy a poner, voy a poner una sin voz, así yo les voy dando nomás, porque si no, no va a haber caso. Así que ahora lo que espero es encontrar una que no tenga todo grabado. A ver esta. Bueno, esto vamos a hacer. Bueno, hagamos esta. Bueno. Ahora sí. Vamos a hacer esto. Bueno, ahora sí, chicos, cualquier cosa me avisan, ya saben que yo quedo frente a la pantalla, así que ustedes me dicen. Bueno, el tema que vamos a ver ahora es mecanismo de endurecimiento. Bueno, la deformación plástica se ve favorecida por la presencia de dislocaciones. Si nosotros recordamos un poco, habíamos visto de que las estructuras cristalinas no son perfectas, sino que tienen defectos. Esos defectos podían ser de punto o podían ser lineales. Las dislocaciones eran defectos lineales. Esos defectos muchas veces no son perjudiciales para
para la estructura. En el caso particular de las dislocaciones, que ya vamos a recordar cuáles eran, pueden favorecer la deformación plástica porque permiten que los desplazamientos a nivel atómico se faciliten, ¿sí? Entonces, para endurecer el material, lo que nosotros tendríamos que hacer es evitar aquello que favorece que se deforme. Entonces, para eso vamos a recordar qué son las dislocaciones y en base a eso se han planteado distintos mecanismos que permiten que el material quede con mayor dureza. Entonces, recordemos que teníamos dos tipos de dislocaciones, una que se llamaba de borde o de cuña y la otra que se llama helicoidal. Las dislocaciones de borde o de cuña son las que ustedes pueden ver en esta zona. Ustedes ven que acá tienen, es como si se hubiese introducido un plano adicional, pero incompleto. Entonces ahí tienen esto y lo que sería, este sería el plano incompleto, y bueno, y en esta zona es donde se forma la dislocación. Si ustedes ven, ya la red, al tener este plano incompleto, tiene cierta distorsión. O sea, no le va a permitir continuar una línea perfecta una línea de átomos perfecta, sino que se produce una distorsión. Entonces, ¿por qué se facilita el movimiento de estos, si ustedes lo toman en forma lineal, estos terminan siendo planos de átomos? ¿Y por qué estas dislocaciones facilitan ese movimiento de estos planos o de estos átomos? Porque pueden ir moviéndose distancia atómica a distancia atómica. ¿Sí? Eso lo van a tener en este gráfico un poco más comprensible. Si nosotros aplicamos una fuerza externa, fíjense que este plano lo que va a hacer es de alguna manera correrse y el plano siguiente va a quedar completo. Entonces, lo que va haciendo es ir desplazándose este defecto de distancia atómica en distancia atómica, hasta que finalmente sufra un desplazamiento completo de igual a esa distancia atómica. Es mucho más fácil mover estos planos de esta manera que si tuviésemos que aplicar una fuerza, ¿sí? Donde hay que mover todos estos planos una distancia atómica. Por eso es que a nosotros el hecho de que exista una dislocación, en este caso esta imperfección lineal, nos ayuda a que el material pueda deformarse. Una analogía que se hace con respecto a cómo se mueven los planos en este tipo de dislocación de borde es compararlo con el movimiento de una oruga, que comienza en la parte posterior haciendo un movimiento que luego se va a trasladar a una parte más central de esta oruga, ¿sí? Y lo va a terminar de transmitir a la parte delantera. Siempre toqueteo esto. Ahí está. Siempre de manera tal que la oruga se termina desplazando una distancia igual al primer impulso que realizó. Bueno, de una manera parecida, ustedes van a tener cómo estos planos pueden ir desplazándose. Y ese también es lo que tienen graficado en esta zona. Y aquí van a tener la distancia atómica, el plano desplazado en esa distancia atómica. ¿Se entiende? Y ahora sí, les pregunto, ¿se escucha bien ahora? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, listo. Entonces ahí seguimos. Bueno.
Y esta era el otro tipo de dislocación que se puede formar, que es una dislocación que se llama helicoidal, que en realidad es como si hubiese tenido un desplazamiento de corte el plano cristalino. Entonces, acá también es más fácil desplazar y moverlo cuando tiene este defecto que si nosotros tuviésemos la estructura cristalina perfecta para realizar estos movimientos. Para que ustedes puedan ver un poco más, en forma más clara, lo que son las dislocaciones, vamos a ver este video. Estas son las de tornillo de borde. Las helicoidales, perdón, ven que es como si se hubiese corrido un plano, levantado un plano con respecto al otro. Y estas son las de borde, que es como si acá tuvieran un plano incompleto. Bueno, esto es cortito, pero es para que ustedes vean cómo se verían estas dislocaciones. Acá ustedes tienen cómo se ve a microscopio. Esto está sacado con un microscopio óptico a un aumento por arriba de los 1000. Y se pueden ver todas estas líneas que ustedes ven acá, todas esas son las dislocaciones. En este caso lo que tienen acá es un borde de grano donde se han ido, a ver, vamos a utilizar un término más doméstico, donde se han ido amontonando las dislocaciones, por eso ustedes las ven todas juntas, ya vamos a ver por qué es eso. Y entonces, esta es la forma en que se pueden ver a microscopio. En el microscopio óptico que nosotros tenemos en el laboratorio no llegamos a ver esto, hay que tener muy buenos aumentos, ¿no? Así que esto es más en un microscopio electrónico, pero esa es la forma en que se puede ver. Incluso hay microscopios que permiten ver, se puede hacer la deformación y se puede ver cómo estas dislocaciones se van aumentando en densidad en un determinado lugar, pero para eso ya hay que tener algún equipamiento especial. Pero quería presentarles cómo se ve. Bueno, ahora, ¿por qué queremos endurecer un metal? En general, nosotros lo vamos a tratar de endurecer porque eso a nosotros nos da una sección más resistente. Es decir, a una misma sección vamos a poder aplicar una mayor fuerza. Y al revés, si tenemos una fuerza específica y determinada a aplicar, vamos a poder utilizar una menor sección. Entonces, eso conduce a que se puedan obtener piezas más livianas, con el consiguiente ahorro de material, por ejemplo. Nosotros tendríamos una sección resistente menor, y esto es utilizado mucho en todo lo que son las estructuras móviles, o sea, las grúas, los automóviles, los aviones y demás. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen, por ejemplo, un automóvil que tiene menos peso, probablemente pueda funcionar con un motor más de menor capacidad, un motor más chico, y eso conduce, por ejemplo, al ahorro de combustible. Entonces, y si están haciendo una estructura de cierto porte, como por ejemplo un puente, les permite también poner menos material. Entonces, es importante el poder endurecer. En otros casos, hace falta aumentar la resistencia sin perder tanto la tenacidad. Entonces, bueno, hay que buscar las maneras en que estos materiales puedan cumplir con los requisitos que se dan, y para eso se han inventado se han ido investigando y se han logrado distintos tipos de mecanismos de endurecimiento.
Bueno, vamos a ver cuáles son esos mecanismos, ¿sí? Vamos a empezar por uno de los más comunes, que es un endurecimiento que se llama por deformación en frío. En definitiva, ustedes analicen un poco el nombre, porque después se complican con los nombres que tienen estos mecanismos. En realidad voy a provocarle una deformación. En frío quiere decir que tengo que respetar determinadas temperaturas, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que esa deformación le hace al material para endurecerlo. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener el material para poder usar este mecanismo de deformación? Bueno, tiene que tener aptitud para deformarse. O sea, nosotros tenemos, yo les voy a ir hablando de acero, que ahí nos vamos a ir orientando. Aceros que son muy duros y que cuestan muchísimo deformarlos. En ese caso, el acero no sería apto para este tipo de mecanismo. Entonces, esto se aplica más a materiales que son dúctiles, ¿sí? Donde permiten la deformación. Entonces, lo que vamos a hacer es al material dúctil darle cierta dureza, pero esto no lo vamos a llevar a altos, a niveles demasiado altos de dureza, sino que le vamos a dar un poco más de lo que tendría sin esta deformación. ¿Cuál es el mecanismo por el cual este endurecimiento se produce? Al producirle esta deformación al material, nosotros vamos creando estas nuevas dislocaciones, o sea, vamos produciendo nuevos defectos lineales en la estructura cristalina y a medida que el material va siendo deformado. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Que esa densidad de dislocaciones aumenten y entonces ya no puedan desplazarse tan fácilmente. Al no desplazarse tan fácilmente, hay que aplicarle una fuerza mayor para que eso suceda y así el material se endurece. Esa sería la explicación física de por qué un endurecimiento por deformación en frío es efectivo para aumentar la dureza en algunos aceros. Bueno, este tipo de endurecimiento sigue esta fórmula que ustedes ven ahí, donde nos dice que la tensión de fluencia va a estar en función de la densidad de dislocaciones. Bueno, esto es una tensión de fluencia de base más un coeficiente por este factor donde se incluye la densidad de dislocaciones. O sea, que a medida que nosotros podamos aumentar esa densidad de dislocaciones, vamos a tener una mejor tensión de fluencia. Esta no es una ecuación que se use en la parte práctica en gran medida, pero bueno, como es parte del mecanismo, se ha llegado a una expresión matemática, bueno, yo se las presento. Bueno, ahora, este mecanismo se usa mucho más de lo que ustedes creen y en algunas aplicaciones o algunos procesos que son más conocidos, ¿sí? Por ejemplo, uno de esos procesos es el embutido. El embutido consiste en que ustedes pongan, en general va a ser una chapa, la van a forzar con un punzón o con un punzón a atravesar una matriz y que después quede el material con la forma de esa matriz. Entonces, esa matriz pueden ser formas sencillas, como por ejemplo puede ser una bacha de cocina, o pueden ser formas más complicadas, como por ejemplo la puerta de un auto. Entonces nosotros acá tenemos, por ejemplo, esta pieza, que parte de esta chapa, se la obliga a través de un punzón y un esfuerzo a tomar la forma de la matriz que ustedes ven ahí. Entonces, estas ya serían las chapas y bueno, después les cortan las rebajas. Esto está
con tiempos de la narración, por eso se me corre, chicos, ¿eh? Les saqué la narración y les estoy mostrando el pago. Entonces ustedes ven cómo va quedando la pieza una vez que ha sido embutida. Ahora, esta chapa original va a tener una dureza, pero la pieza cuando ya esté embutida, porque ya ha sufrido una deformación permanente, va a ser más dura que la chapa original. Esto es deformación en frío, o sea, a la vez que le dan forma, se aprovecha ese mecanismo para que este componente quede con una dureza mayor. Otro proceso que ustedes tienen de deformación frío puede ser el laminado. El laminado se puede hacer en caliente o en frío. ¿El laminado en qué consiste? En hacer pasar, generalmente son o barras o chapas. Pero vamos a tomar de ejemplo, en este caso, por ejemplo, vamos a tomar una chapa, pasa con un determinado espesor a través de dos rodillos que giran en sentido contrario, entonces obligan, es como que, digamos, chupan el material, por decir de alguna manera, y lo obligan a pasar por esta sección que queda entre los dos rodillos y sale del otro lado con un espesor menor. La dirección de laminación es esta que ustedes ven. Este va en esta dirección. Bueno, por supuesto todo esto va lubricado y demás para que el material no sufra tanto. Pero ustedes ven que al tener una disminución de sección, que es bastante considerable, quedan también con esta deformación permanente y eso hace de que el material que va saliendo de este sector sea más duro que el que estaba antes de entrar. O sea, es el mismo material, pero que al sufrir este proceso de deformación se endurece. La laminación se hace en varias etapas, o sea, no se pasa de un espesor alto a un espesor bajo en un solo paso, se hace en distintos pasos, y en cada paso el material va adquiriendo distinta dureza, hasta que termina de salir. Por ejemplo, ustedes tienen, acá va de 0,54 a 0,42 milímetros, ¿sí? Va disminuyendo en su espesor y también logrando una mayor longitud, ¿sí? Esto se hace en numerosos pasos, ¿sí? Y con eso vamos a obtener una chapa, que es un producto semi-elaborado, para el que después se destinará a la fabricación de distintas cosas. Entonces, vamos a ver un video de lo que es la laminación en frío para que ustedes vean cómo es el proceso. Esta máquina elimina 3 milímetros del grosor del lingote y con ellos las impurezas para conseguir un acabado totalmente liso. Los restos del líquido usado para enfriar las cuchillas que rasparon el lingote también deben ser eliminados. Comienzan los numerosos pasos para reducir el grosor del lingote. El bloque de aluminio es aplastado por rodillos laminadores en caliente. La temperatura en los rodillos está entre los 455 y los 540 grados. Un técnico verifica continuamente la presión del lingote. Si es muy alta, se baja. Y el técnico, a continuación, ajusta la presión. El calor es tal que el lingote corre el riesgo de pegarse al rodillo. Para evitarlo, todo el proceso se enfría con un líquido que es 95% agua y 5% aceite. El lingote, que comenzó con un grosor de 45 centímetros, se va haciendo cada vez más fino con cada pasada.
Dependiendo de las necesidades, el lingote pasará por la máquina entre 12 y 16 veces. Ahora mismo mide 7 centímetros de grosor, pero tiene que bajar hasta el medio centímetro. A estas alturas, el lingote mide 5 centímetros y poco más de 9 metros de longitud. Bueno. Bueno, una cosa que les quiero aclarar es, bueno, ustedes ven acá temperatura. Se considera el término de deformación en frío tiene que ver con, se toma como referencia el punto de fusión, normalmente que esté por debajo de la mitad del punto de fusión. Entonces, por ejemplo, para un acero trabajar a 100 grados, 200 grados, 300 grados, sigue siendo deformación en frío. Entonces, la laminación es un proceso que nos permite lograr una deformación permanente que nos va a llevar a ir endureciendo el material. Les repito, acá no es que ustedes van a conseguir elevadísimos niveles de dureza, pero sí se mejora bastante la dureza y con eso la resistencia mecánica del material, lo suficiente para el uso al que está destinado. ¿Sí? Otro proceso en el cual se utiliza también o se puede ver la aplicación de este mecanismo de deformación en frío es el trefilado. El trefilado es un proceso que consiste también en obligar al material a pasar por una matriz, ¿sí? Ejerciendo una fuerza desde la parte delantera. Entonces ustedes tienen, generalmente esto se usa mucho, por ejemplo, para hacer alambres, donde van disminuyendo también el diámetro de forma escalonada. Entonces se va tirando el material, se obliga a pasar por esta matriz y se va produciendo una disminución del diámetro. Esto sería el trefilado. También, como ustedes ven que es una deformación que le queda al material, va a ser más duro de este lado del proceso que de este lado del proceso. Entonces, de esa forma, gradualmente se le va pudiendo dar un poco más de dureza. Vamos a ver también, para que ustedes vean cómo es el trefilado. Estos son procesos que se producen a alta velocidad. Fíjense que acá es donde lo van tirando al alambre, obligándolo a pasar por esa matriz que es finita. Y todo esto lo hacen para endurecer todo esto lo hacen para que para ir alineando el alambre. Cabeza de llenado. Y acá le van aportando, digamos, el alambre con el diámetro original, y bueno, y acá es de donde sale ya con el diámetro en ese proceso. Esto se repite varias veces, se bobina y se vuelve a trefilar en una matriz de menor diámetro. Bueno, esto sí es totalmente a temperatura ambiente. Cabeza de llenado.
Entonces, para que vean cómo es el proceso. Finalmente, con este mecanismo les muestro estos gráficos donde ustedes tienen graficado el porcentaje de deformación en frío, en este caso versus la tensión de fluencia. Y pueden ver, por ejemplo, para el caso de un acero, cómo a medida que nosotros aumentamos el porcentaje de deformación en frío, va aumentando también la tensión de fluencia. Hasta un cierto punto donde ya, bueno, por más que sigamos deformando y demás, la tensión de fluencia llega a un nivel máximo. Pero se pueden conseguir muy buenos aumentos de tensión. Se puede conseguir más o menos, pues fíjense, desde cerca de 450, 500, se pueden aumentar más o menos, bueno, esto está bastante, ¿no? Hasta 700 megapascal, que son muy buenos valores de tensión de fluencia para un acero como este. Y lo mismo sería con la tensión máxima. Esta es la tensión máxima o resistencia a la tracción o tensión de tracción. Cualquiera de los tres nombres está, donde también a medida que aumentamos el porcentaje de deformación en frío, aumenta el valor de las tensiones. Entonces recuerden que tanto la tensión de fluencia como la tensión máxima son las que se utilizan para medir o para evaluar la resistencia mecánica del material. Entonces, en este caso, aumentan al aumentar el porcentaje de deformación en frío y aumentar estas tensiones, quiere decir que ha aumentado la dureza del material, ¿sí? Y eso sucede en distintos metales, ¿sí? Nosotros el que tenemos más estudiado y más visto siempre es en aceros, porque son los materiales que se usan con mayor intensidad en componentes industriales, pero bueno, también se pueden endurecer otros materiales, otros tipos de metales con este tipo de mecanismo. Bueno, otro mecanismo que se utiliza para lograr endurecimiento en los metales es el endurecimiento por solución sólida. Bueno, acá recuerden, solución sólida. Acá la solución es el concepto que ustedes tienen de solución, o sea, hay un soluto y hay un solvente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es introducir en la red cristalina átomos de un segundo elemento. O sea, vamos a introducir un soluto. Ese segundo elemento que está en solución, lo que hace es, puede situarse en el lugar de un átomo, o sea, puede sustituir un átomo. Entonces, la solución va a ser sustitucional, o bien puede tener un tamaño muy pequeñito que vaya a situarse en los intersticios que quedan entre átomo y átomo del material. En este caso sería del solvente. En ese caso, que se coloca en los intersticios, o sea, en los agujeritos que van quedando o en los huecos que van quedando entre los átomos, la solución se va a llamar intersticial. O sea que tenemos una solución sustitucional, donde un átomo de un segundo elemento sustituye el átomo original, sustituye, o sea, directamente lo va a sacar y va a ocupar ese lugar, o bien tenemos una solución intersticial, donde el átomo, el tamaño del átomo es tan pequeñito que permite situarse en los intersticios. Por ejemplo, el átomo de carbono en el acero, cuando está como elemento, forma una solución de tipo intersticial. Bueno, ¿qué efecto le produce este átomo? ¿Sí? Este átomo diferente puesto en la red. Bueno, la va a distorsionar. Si el átomo, vamos al caso sustitucional, es pequeño, lo que van a hacer los átomos vecinos es tender a ocupar ese espacio que quedó como libre o como
donde falta, digamos, el átomo que ocupe todo el espacio deseado, entonces va a tender a acomodarse eso y a suplir esa falta de tamaño de este átomo más chico, y entonces va a crear un esfuerzo de compresión hacia esta zona donde está el átomo más pequeño. Y si el átomo que sustituye es de mayor tamaño que el átomo original, porque es muy difícil y prácticamente no se da que el átomo que sustituye el átomo original tenga el mismo tamaño, ¿sí? Normalmente va a ser o más chico o más grande. Y en el caso que sea más grande, ustedes ven que lo que hace es, en este caso, va a tener como un esfuerzo repulsivo, donde va a tender a que estos átomos se alejen y dejen que este se acomode, entonces ahí vamos a traccionar a los átomos vecinos. Entonces, esta distorsión, este hecho de que ya no tenga esa perfección y demás, hace que se dificulte el movimiento de las dislocaciones. Además suele suceder, bueno, acá tienen el ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tienen la dislocación, que si la red estuviera con los átomos originales, esta se movería como hemos hablado un rato antes, ¿sí? De distancia atómica en distancia atómica hasta lograr el corrimiento ya hacia el final de la estructura. Pero esta red, esta dislocación se va a ir corriendo hasta encontrarse con esta distorsión, o sea, donde ustedes ven que el átomo es mayor, ¿sí? Entonces, va a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder sortear este defecto. Con lo cual, nosotros estamos evitando quitándole facilidad al movimiento de esta dislocación, y si estamos impidiendo que la dislocación se mueva, lo que vamos a estar impidiendo es que el material se deforme. Si el material presenta más resistencia a ser deformado, quiere decir que se está endureciendo. Entonces, más o menos para que ustedes vean gráficamente el mecanismo. Y otra cosa que suele suceder es que estos átomos extraños, por llamarlos de alguna manera, producen el anclado de dislocaciones, ¿sí? Ustedes lo ven acá, se puede colocar en este espacio, cerrando la dislocación y dificultando el movimiento, o bien a veces se colocan justo a ambos extremos de la dislocación, con lo cual también le impiden moverse. En definitiva, si nosotros tenemos una solución sólida, lo que vamos a hacer es dificultar el movimiento de las dislocaciones, y de esa manera el material se va a endurecer. Bueno, acá vamos a entrar a un tercer mecanismo de endurecimiento, que es de los más importantes, de los más utilizados, y que tiene una particularidad que vamos a ver que lo hace sumamente interesante para aplicar. Un poquito de tiempo. Y esto es el endurecimiento por disminución de tamaño de grano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como el nombre lo indica, vamos a disminuir el tamaño de grano del material. Recordando un poco el concepto de lo que era el tamaño de grano, nosotros teníamos un grupo de cristales que vienen creciendo en una dirección, ¿sí? Y va a haber otro grupo de cristales que vayan creciendo en otra dirección. Y podemos tener un tercer, un cuarto, un quinto, cada uno creciendo en una dirección. Vamos a tomar de ejemplo estos dos. Van a crecer hasta que, digamos, choquen uno con otro. Entonces vienen estos cristales creciendo en esta dirección, estos van a ir creciendo en esta dirección, y donde choquen esas direcciones, van a estorbar el crecimiento de uno hacia el otro, y se va a formar lo que se conoce el límite de grano. O sea que en cada grano ustedes tienen cristales que han crecido en una dirección.
Como estas son zonas de conflicto, porque es donde se detiene el crecimiento del grano, siempre los límites de grano son zonas de mucha energía. Entonces, ¿qué es lo que pasaría acá? Si nosotros tenemos, como en este caso, esta dislocación, que la vamos haciendo correr para poder lograr la deformación, va a correr de cierta manera, fácilmente, digamos, hasta que se choque con el borde de grano. Porque ahí lo que hacen es lo que vimos en la fotografía que les mostré entre las primeras diapositivas, es como que se van, a ver, vamos a usar este término, pero tómenlo entre comillas, las dislocaciones se irían amontonando cerca del borde de grano porque le es muy difícil saltar el borde, tendrían que cambiar de dirección para poder seguir viajando. Entonces, lo que van haciendo es aumentando la densidad cerca del borde o límite de grano. De esa forma, cada vez que ellos se encuentren con un límite de grano, van a tener una barrera a su movimiento. Y en la medida que el límite de grano sea más pequeño, o sea, que el grano sea más pequeño, vamos a tener más límites, con lo cual ese movimiento de las dislocaciones se ve más entorpecido y el material termina endureciéndose, ¿sí? Entonces, esto tendría que ser así. Si esta llega hasta acá, tendría que dar como un salto e irse en la otra dirección, que en realidad no sucede, ¿sí? Se van quedando todas en esta zona y eso hace que el material termine endureciéndose. ¿Cuál es? Bueno, la ley, acá hay una ley que sí se usa en la práctica, lleva el nombre de los investigadores que encontraron este fenómeno, que fueron Hall y Petch, por eso la ley se llama, como ustedes ven ahí, ley de Hall y Petch, y que nos dice de que la tensión de fluencia va a estar en proporción a el tamaño de diámetro. Y en este caso, como es a la menos 1/2, a medida que el diámetro sea más pequeño, la tensión de fluencia aumenta. Entonces, esta es como una tensión original. Después esto es un coeficiente, ¿sí? Que tienen determinados valores, esos están fijos, se los encuentra en tabla, y el tamaño de diámetro a la menos 1/2. Entonces, esta ecuación sí se utiliza mucho, se la puede trabajar, y nos dice cómo el tamaño de grano influencia directamente en la tensión de fluencia. Si la tensión de fluencia aumenta, quiere decir que el material se endureció. Bueno, ¿qué importancia tiene este mecanismo? ¿Por qué se resalta frente a todos los otros mecanismos? Si nosotros estamos aplicando mecanismos de endurecimiento, quiere decir precisamente que lo que buscamos es lograr mayor dureza en el material. Ese es el objetivo de aplicarle un mecanismo de endurecimiento. Ahora, ustedes saben que dureza y tenacidad son propiedades contrarias, o sea, siempre que logramos una, si nosotros logramos dureza, vamos a perder tenacidad. Si queremos tenacidad, tenemos que perder dureza. Eso es una regla general, porque precisamente va una en detrimento de la otra propiedad. Entonces, en todos los mecanismos que venimos viendo, nosotros lo que priorizamos es que el material se endurezca. ¿Se pierde un poco de tenacidad? Sí, se pierde, pero recuerden que el objetivo del mecanismo de endurecimiento es lograr mayor dureza. Entonces, sabemos que vamos a perder esa tenacidad y, digamos, es algo que se resigna. Hasta que apareció este mecanismo, que es el de disminución de tamaño de grano. Este tiene la particularidad de que endurece, pero no afecta la tenacidad. La tenacidad se mantiene. Es el único de todos los mecanismos que tiene esta particularidad.
de que la resistencia mecánica se logre, se aumente, o sea, se aumente la dureza y no se vea afectada la tenacidad, que es algo muy importante, es algo espectacular para algunos usos, porque hay muchos componentes o hay muchas aplicaciones donde se necesita que el material endurezca, pero mantener la tenacidad es importante. Esto se da sobre todo en los componentes que van soldados, porque se sueldan mucho mejor si son tenaces. Y donde se utiliza muchísimo este tipo de mecanismo, por ejemplo, es en los aceros que se usan en los gasoductos. Los gasoductos tienen que tener buena resistencia mecánica por el tipo de fluido que transportan, ¿sí? Que lo hacen a altas presiones, entonces están sometidos a esfuerzos importantes y además tienen toda una cuestión de seguridad que tienen que tener asociado al gasoducto. Pero a la vez necesitan ser soldables porque recorren muchísimos kilómetros y bueno, no se hacen tuberías de tanta longitud. Entonces estos van soldados. Y para poder ser soldados tienen que conservarse, el acero tiene que ser tenaz, se suelda mucho mejor. Entonces, en este caso, por ejemplo, en todos los aceros de gasoducto, este mecanismo se lo aplica a full, ¿sí? Se achica el grano lo más que se puede, porque con eso se tienen muy buenos valores de resistencia mecánica y no se afecta la tenacidad. Pero les repito, es el único mecanismo donde se produce este fenómeno. En todos los otros vamos a tener dureza con pérdida de tenacidad. Y ustedes saben de que siempre como que es conveniente de que el material pueda avisar antes de romperse, ¿sí? Bueno, pero eso no siempre es posible. Muchas veces tenemos requisitos de resistencia mecánica de tal grado que, bueno, se resigna completamente la tenacidad y se prioriza la resistencia mecánica. Entonces, hasta ahora todos los que vimos, los mecanismos estos de endurecimiento por deformación en frío, de solución sólida, favorecen el endurecimiento, pero se pierde un poco de este valor de tenacidad o ductilidad. Y en este de disminución por tamaño de grano, eso no sucede. Entonces, este es un mecanismo que es muy, muy utilizado y es muy importante. Bueno, pues se pueden encontrar gráficas de este tipo. Nosotros en la práctica hemos llegado a usar gráficas donde se grafica la tensión de fluencia versus el diámetro a la menos 1/2. Si ustedes ven esta ecuación y tomamos esto como I igual a B o A más B por X, esto vendría a ser como la ecuación de una recta, ¿sí? Donde la X vendría a ser el diámetro a la menos 1/2 y la otra variable es que Y sería la tensión de fluencia. Si nosotros graficamos entonces tensión de fluencia versus diámetro a la menos 1/2, la ecuación es una recta, ¿sí? Y la ordenada al origen sería como la tensión de fluencia original. Entonces, bueno, acá con estos gráficos se trabajan sobre todo cuando todo lo que es tamaño de diámetro está en normas, ¿sí? Y están estandarizados los distintos tamaños en base a un procedimiento que hay, que es cuántos granos entran en una visión de microscopio a un aumento de 100, pero a veces esos llegan hasta determinado tamaño.
y a veces en algunos casos se necesitan saber la resistencia o trabajar con tamaño de granos que escapan a estas escalas, entonces se pueden recurrir a gráficos como estos. O sea que estas ecuaciones sí tienen aplicación práctica. Y les aclaro esto porque a veces en los parciales les pedimos algo de estos gráficos y acá en vez de poner diámetro a la -1/2 ponen diámetro solamente. Si ustedes ponen solo diámetro, están precisamente enunciando todo al revés este mecanismo, porque si ponen acá diámetro solo, están diciendo que la tensión de fluencia aumenta a medida que aumenta el diámetro, y es precisamente al revés de lo que dice la ley. Entonces los aclaro porque siempre cometen el error de poner mal la variable, ¿sí? O sea, esto no lo tienen que hacer tanto de memoria, sino razonándolo un poco. Así que por eso les presento el gráfico y la ecuación y les aclaro esto, que normalmente es motivo de error. Siempre que se grafique como esta ecuación de Holy-Page como una recta, las variables van a ser la tensión de fluencia y diámetro a la -1/2. Bueno. ¿Cómo influencia esta disminución de tamaño de grano en la otra propiedad que es muy importante, que es la resistencia al impacto? Si ustedes en la clase anterior o en la clase esta que estaban grabadas está explicado qué es la resistencia al impacto y de dónde salían esta curva, ¿sí? Vamos a tomar una sola a modo de un breve repaso. Este era el ensayo de Sharpie, donde ustedes impactan una probeta, esta se rompe y se mide la cantidad de energía que absorbe esa probeta al romperse. Y se ensaya a distintas temperaturas, ¿sí? De manera tal que se ve que a medida que baja la temperatura, esa absorción de energía es cada vez menor, hasta que llega un momento en que la muestra cambia de absorber mucha energía a absorber poca energía al romperse, lo que significa que en un momento va a tener un comportamiento dúctil porque absorbe mucha energía antes de romperse, y pasada cierta temperatura, en otro momento, va a tener un comportamiento frágil porque absorbe poca energía antes de romperse, ¿sí? Los niveles de energía ustedes los pueden ver acá, este es alto, y acá pueden ver que es bajo. Entonces, bueno, ¿qué beneficio le da disminuir el tamaño de grano? Ustedes ven que lo que hace es correr la curva a la izquierda, o sea, la curva, respetando su forma, se tiene un desplazamiento hacia la izquierda. Dicho de otra manera, lo que hace es bajarle esta temperatura que se llama de transición a llevarla a valores más bajos de temperatura. Bueno, y eso, ¿por qué es importante? Bueno, lo primero que vamos a ver es que la curva se desplaza prácticamente respetando la forma de la curva, porque recuerden que dijimos que el principio que tiene este mecanismo de endurecimiento es no afectar la tenacidad. Entonces, lo que no tiene que afectar es el valor de energía que absorbe al romperse, ¿sí? Que la tenacidad va a estar representada, es equivalente a la resistencia al impacto, entonces va a estar representada ahí, ¿no? Tanto a altas temperaturas o a temperatura ambiente, digamos, como a temperatura baja. Bueno, entonces conserva la curva, pero tiene un desplazamiento, debido a que se desplaza esta temperatura de transición, donde el material cambia su comportamiento de dúctil a frágil. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Bueno, supongamos que esta temperatura sea 0 grados, o sea que la temperatura de transición del material con un tamaño de grano grueso sea 0 grados. Y que acá tengamos una temperatura de transición de menos 20 grados centígrados. Acá. Entonces, y supongamos que el material
tiene que trabajar a menos 10 grados centígrados. Eso es muy común. Acá en nuestra puna nomás nosotros tenemos temperaturas que están en esos valores y más bajos todavía. Y hay zonas, distintas zonas del mundo donde el material debe trabajar a temperaturas que están bajo cero. Y 10 grados bajo cero no es una temperatura tan baja de trabajo en algunos lugares. Entonces, supongamos que tenga que trabajar a 10 grados bajo cero. Ustedes fíjense que para el material de grano grueso, nosotros a 10 grados ya estaríamos en la zona de comportamiento frágil. Entonces, por ahí, un golpe que se le dé, por ejemplo, un cable tensor que está sosteniendo una torre en un lugar donde la temperatura ambiente es menos 10, menos 15 grados, se puede fracturar con fractura frágil sin previo aviso y no va a tener deformación, sino que directamente se puede llegar a romper. Si a ese material yo lo tengo con grano fino, a 10 grados centígrados, lo voy a seguir, lo tendría todavía en la zona dúctil. ¿Qué quiere decir? Que si a ese cable tensor yo le doy un golpe, se puede llegar a aguantar y no romperse. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces se diseñan los componentes teniendo en cuenta las características del material. Un acero dúctil se pone con toda confianza y resulta, por ejemplo, que el tamaño de grano que tiene ese acero dúctil es muy grueso. Y eso influencia en su temperatura de transición. Entonces, en definitiva, nosotros podemos tener un material que pensamos que es dúctil y en realidad por la temperatura y el tamaño de grano lo estamos utilizando en la zona frágil. Esto pasa mucho. Y entonces el material no va a tener ese comportamiento dúctil y puede llegar a tener fracturas frágiles que son... bueno, son muy complicadas porque rompen sin previo aviso. Entonces, este tipo de propiedades son las que, como por ahí muchas veces le decimos, tienen aplicación práctica, o sea, esto no es solamente teoría, sino que realmente son cosas que se estudian y se analizan a la hora de ver la selección del material. A nosotros nos pasó una vez también con una torre, con unos cables tensores, que estos cables se les rompían bastante seguido, y uno de los problemas que tenían era precisamente este, o sea, que los tomaban como dúctiles y en realidad estaban trabajando en la zona frágil. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hubo que elegir otro acero, porque no bastaba, ahí no había caso ya ni con el tamaño de grano ni nada, sino simplemente se eligió otro acero que trabaje en la zona dúctil a esas temperaturas. Eso pasa. Así que bueno, por eso les recalco. Entonces, haciendo un repaso, si nosotros disminuimos el tamaño de grano, el material adquiere una mayor dureza, traducida en una mejor tensión de fluencia. No afecta su tenacidad y permite que a su vez que la temperatura de transición disminuya, aumentando el rango de temperaturas en el cual el comportamiento del material es dúctil. Por eso es un mecanismo muy importante. Bueno, y un cuarto mecanismo es conocido como endurecimiento por precipitación de segunda fase. Les repito que por ahí ustedes tienen problema con los nombres, pero es cuestión de que los razonen un poquito, ¿sí? Segunda fase quiere decir que tiene que haber una segunda cosa a aparecer. Y esa segunda cosa, esa segunda fase, en este caso va a ser, puede ser una microestructura o puede ser en general es un compuesto, tiene que estar precipitado. Entonces, esa segunda fase va a ser un compuesto que va a estar precipitado de alguna manera. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Bueno, nosotros vamos a tener, por ejemplo, en esta aleación que es cobre y aluminio, si nosotros lo llevamos a una determinada temperatura, en este caso entre 500 y 600 grados,
y lo dejamos que se enfríe lentamente, ¿sí? Termina precipitando una fase que se llama tita y que precipita en los límites de grano, de una fase a la que vamos a llamar K. Eso, digamos, pasa siempre que nosotros lo dejemos que se enfríe lentamente. O sea, por una cuestión termodinámica, se logra un buen equilibrio en este compuesto cuando esa fase tita precipita y por tendencia lo hace en los límites de grano. O sea, si nosotros lo dejamos que se enfríe tranquilo y solo, sin manipular nada, esto es lo que va a suceder. Entonces nosotros vamos a tener a temperatura ambiente una fase K con un precipitado tita en borde de grano. Ahora, nosotros queremos aprovechar este precipitado, pero puesto así en borde de grano, no nos sirve para el propósito de endurecer que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿qué se hace con las aleaciones que tienen esta particularidad de precipitar un segundo compuesto, que muchos lo hacen con el tiempo, por eso se llama envejecimiento, o sea, tienden a tener estos precipitados? ¿Qué es lo que se hace? Vamos a solubilizar todo esto, o sea, esto que lo tenemos a temperatura ambiente precipitado, lo vamos a llevar a una temperatura donde estas fases tita van a desaparecer porque se solubilizan, o sea, por ejemplo, en el caso de los carburos se disocian, entonces se pierden. Y quedan en una temperatura donde únicamente es estable la fase K. Entonces vamos a llevarla a que sea 100% esa fase K. Una vez que la tenemos con esa fase, vamos a producirle un enfriamiento rápido, de manera tal que no le damos tiempo a que esto se precipite. Y la dejamos ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que como termodinámicamente la tendencia para disminuir energía y demás es que estos precipitados se produzcan con el tiempo, esos precipitados se van a producir. Entonces, como nosotros eso sabemos, lo que vamos a hacer es, no vamos a dejar que eso pase, sino que vamos a llevar a una temperatura, que ya la seleccionamos a propósito, donde vamos a permitir que estos finos precipitados que tita precipite, pero en una forma de un precipitado fino y distribuido no solo en los bordes, sino en todo el interior del grano. Entonces nosotros vamos a tener una fase dura, prolijamente dispersa en toda una matriz que queda endurecida en forma pareja. Entonces, esto es una precipitación de segunda fase que se diagrama, que se planifica y se estudia y se lleva a cabo con temperaturas y tiempos controlados para que los precipitados queden como nosotros queremos y nos conviene, y no como sería el proceso original sin intervención. Entonces, en definitiva, lo que nosotros hacemos es, vamos a llevar ese compuesto a un rango de temperatura donde se produce una disolución de esa segunda fase, vamos a enfriar rápidamente y llevar nuevamente a un rango de temperatura donde vamos a obligarlos a precipitar, pero en una forma que a nosotros nos viene bien, una forma que a nosotros nos conviene. Bueno, ese precipitado tiene que ser precipitado coherente, o sea, nosotros podemos tener una cosa como esta, con un enfriamiento lento, ¿sí? Podemos tener un precipitado coherente donde los átomos, donde estos compuestos de segunda fase siguen cierto ordenamiento, o pueden precipitar en forma incoherente. Todo el trabajo se hace para que el precipitado sea de esta forma y eso es lo que les produce al material el endurecimiento. Este tipo de precipitado se puede ver únicamente con microscopio electrónico.
Y de hecho se lo ve. Y esto se trabaja mucho sobre todo en todo lo que son aleaciones no ferrosas. Se endurece mucho con esto. Para que ustedes tengan un poco más de ilustración o una idea, nosotros lo que vamos a tener entonces, en definitiva, es una aleación tratada térmicamente, donde hemos conseguido que un montón de partículas de alta dureza, ¿sí? Precipiten de forma densa y fina. Y cómo intervienen estas partículas al movimiento de dislocaciones, que es el principio general que siguen estos mecanismos para endurecer, siendo obstáculos. Entonces ustedes ven en esta figurita que intenta representar eso, si estos precipitados no están, bueno, digamos, se puede recorrer con una bicicleta. Si los precipitados están, pero están precipitados o en borde de grano, en lugares donde no son o están precipitados en forma coherente, se los puede recorrer, va a costar más, ya va a tener que usar una motocicleta, pero lo va a poder recorrer. Y si lo tenemos precipitado como nosotros queremos, ¿sí? Ya va a tener que recurrir a una máquina para poder cruzarlos. Eso es para que ustedes vean cómo el material se va endureciendo. Bueno, hasta acá tenemos los 4 mecanismos que se basan en en el entorpecimiento de las dislocaciones, del movimiento de dislocaciones. Bueno, hasta ahí, ¿les quedó duda? ¿Se entendió? ¿Cómo van? Bueno, supongo que bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Bueno, todo esto lo tienen grabado con un poco más de detalle, ¿sí? Porque bueno, ya en la grabación por ahí le puse un poco más creo, que de atención a algunas cosas, pero básicamente la grabación es lo que les acabo de explicar. Vamos a ver, los mecanismos son 5, ahora les voy a explicar muy brevemente porque esto lo vamos a ver con detalle más adelante, pero les voy a explicar cómo es el 5.º mecanismo, muy, como les decía, muy ligeramente, porque esto sí lo vamos a desarrollar cuando veamos un grupo de aceros en particular. Pero para que les quede la idea de los mecanismos, cuántos mecanismos son y cómo trabajan, son 5. ¿sí? Los que nosotros teníamos hasta ahora se basan como les decíamos, en impedir el movimiento de las dislocaciones. Tenemos un 5.º mecanismo de endurecimiento que se llama transformación de fase. Les repito, por ahí se hacen alguna cuestión con los nombres de estos mecanismos. En el anterior teníamos una segunda fase que precipita, ¿sí? Entonces, esa es una cosa. En esta vamos a transformar fase. ¿Qué quiere decir? En materiales, lo que se toma como fase es la micro, o como una microestructura o el compuesto. Tiene una acepción un poco diferente a lo que sería la fase en química. Así que ustedes tómenlo como un conjunto, una microestructura o un compuesto que tiene propiedades definidas, determinadas y asociadas a esa microestructura o a ese compuesto. Ese es el concepto de fase en materiales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, como nosotros, recordando el concepto de microestructura, sabemos que muchas propiedades dependen de la microestructura. En particular, las propiedades mecánicas en general dependen de la microestructura y un ejemplo directo de esto, por supuesto, va a ser
la dureza. Entonces, si nosotros tenemos que la microestructura va a determinar la dureza, lo que podemos hacer es tratar de cambiar esa microestructura para tener una mejor dureza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar, por ejemplo, de tener esta microestructura, que ya más adelante vamos a charlar qué es, a tener esta otra microestructura. Esto es simplemente para que ustedes vean la diferencia que hay en el aspecto, en el dibujo y demás. Entonces, vamos a tomar algunas medidas y vamos a utilizar algunos procedimientos, algunos procesos, para poder cambiarle la microestructura a, en este caso, por ejemplo, un acero, y llevarla de una que es menos resistente a una microestructura que es más resistente, ¿sí? Por ejemplo, podemos ir de esta, que ya la vamos a ir conociendo, a esta, para que ustedes simplemente vean cuán diferentes son, ¿sí? Entonces yo voy a trabajar, voy a hacer cosas para cambiar esta microestructura a esta, que yo sé que esta es más resistente. Entonces este cambio de transformación de fase se basa en cambiar la microestructura para tener una microestructura que de por sí ya tienes entre sus propiedades mayor dureza. ¿Y eso cómo se hace? Eso vamos a hacer en general a través de un tratamiento térmico, o sea, vamos a usar temperatura, ¿sí? Y vamos a manejar los tiempos, tanto de calentamiento como de enfriamiento. Para poder hacer eso nosotros tenemos que tener aceros con una composición química adecuada. Esto no se puede hacer a cualquier acero, tenemos que tener una composición química adecuada y vamos a trabajar manejando las temperaturas y las velocidades de enfriamiento para poder conseguir esa transformación de fase, esa nueva microestructura que tiene características de mayor resistencia mecánica. Entonces, este sería el quinto mecanismo de endurecimiento. Lo vemos así, se los presento de pasada, para que ustedes sepan que los mecanismos son 5, pero este lo vamos a desarrollar en detalle cuando veamos acero de construcción mecánica, que es donde se usa prioritariamente este tipo de mecanismo de endurecimiento. En definitiva, lo que ustedes van a ver es, ya vamos a ir entrando a los distintos grupos de acero, que hay mecanismos de endurecimientos que son más aptos para un tipo de acero que para otro. Y en algunos casos no basta con uno solo, sino que se utilizan de a 2 o de a 3 estos mecanismos para poder lograr la dureza que se necesita de acuerdo al uso que puede tener el componente o la pieza que se está fabricando. Bueno, entonces, repito, los mecanismos de endurecimiento son 5, vamos a deformar en frío, eso significa que vamos a producirle una deformación permanente, amontonando las dislocaciones, aumentando la densidad de las dislocaciones, vamos a poder hacer una solución sólida, esa solución sólida va a poder ser sustitucional o intersticial, según el tamaño del átomo nuevo, va a distorsionar la red y eso implica que la dislocación no se mueva. Podemos disminuirle el tamaño de grano, con lo cual ponemos barrera a que estas dislocaciones puedan desplazarse al no poder pasar de un grano al otro por el cambio de dirección cristalina que hay. Tenemos precipitación de segunda fase, donde tenemos una segunda cosa, una segunda fase, en general es un compuesto que tiene que estar precipitado, por eso se llama precipitación de segunda fase, y finalmente tenemos transformación de fase, donde vamos a cambiar la microestructura por una que sea más resistente. Esos serían los 5 mecanismos de endurecimiento. De esto no van a tener trabajo práctico, pero sí tienen que tener el concepto general y entenderlo, porque después cada uno de estos mecanismos se aplica a cada uno de los grupos de acero y tiene su razón de ser
que no cualquiera se puede aplicar a cualquier grupo. Entonces, esto van a tener que poder después aplicar y entender por qué, por ejemplo, un acero con el cual nosotros vamos a hacer el casco de un barco, se endurece por disminución de tamaño de grano y no se puede aplicar un tratamiento térmico para cambiarle la microestructura. Ese tipo de cosas que se van haciendo. Y porque también hay piezas que también nos ha pasado, por ejemplo, que piezas que debiendo de haber sido endurecidas con un tratamiento térmico no se lo han hecho, entonces son piezas que tienen una dureza mucho menor a la que debieran y terminan rompiéndose en un tiempo mucho menor o con un esfuerzo mucho menor al que uno esperaría que resista o el tiempo de duración. Así que bueno, eso es lo que es mecanismos de endurecimiento. La clase está grabada, así que se las voy a subir directamente para que ustedes las puedan repasar tranquilos, pero los conceptos son los que acabamos de ver. Bueno, yo quería que Teresa, que ya está, les explique un poco cómo es el ensayo de tracción, que si bien le subimos nosotros y está también grabado con explicación y todo, cómo es el ensayo y cómo el manejo de datos, que bueno, si pudieran, que ella se los pueda explicar un poquito más, cosa de que no tengan problemas. Y después, como les dije, el práctico está para hacer, tienen que seguir la guía y tienen que haber escuchado las clases anteriores de propiedades mecánicas, porque ahí están los conceptos. Y eventualmente, si tienen dudas, nos contactan y las charlamos. Así que bueno, ¿les parece que dejemos 5 minutos? Porque lo otro es cortito, es explicarle nada más que el ensayo que está, el material que está subido para que hagan la práctica. Ahora, si ustedes ya lo entendieron, podemos obviar también esto, no sé qué es lo que quieren hacer. La explicamos un poco y ya que estamos, y con un poco de tiempo, o prefieren, ya lo vieron, lo entendieron y no les hace falta. ¿Qué hacemos? ¿Explicamos? Bueno, ¿lo hacemos ahora seguido nomás o quieren tomarse unos 5 minutitos? Porque estamos con tiempo, así que eso es cortito esto. Nos tomamos 5 minutitos, así descansamos un poco y ya alargamos con esta parte que es corta, ¿sí? Les va a mostrar básicamente. Bueno, nos tomamos 5 minutos. Son las 10:03, 10:05, 10:15, le parece que retomamos y explicamos ese pedacito, ¿eh? Así, toman, yo tomo agua, van al baño, bueno, lo que les haga falta. 10:15, volvemos con la clase. Yo no la voy a cerrar para no perderla, pero 10:15 largamos con la clase, ¿sí? Así si ustedes quieren hacer alguna cosita en estos 10 minutitos, descansen un poco, así relajamos también y podemos seguir. Bueno, listo, al pelo. Bueno, Teresa, ¿ya está? Sí, aquí estoy. Bueno, larguemos nomás, yo Bueno, apago mi micrófono para que no haya doble. Analía, yo voy a ir marcando algunos, voy a ir diciendo algunos lugares y vos anda con
¿cómo se llama? Con el indicador. Bueno, Eh, bueno, marcando las partes. dale. Bueno, hola, buenos días chicos. Lo que vamos a ver es cómo se hace el ensayo de tracción, o sea, cómo lo hacíamos comúnmente en el laboratorio de materiales. Bueno, pasa la primera, por favor. Bien. Previamente ustedes, más o menos, no sé si la ingeniera, ella me dijo que les había subido algo sobre propiedades mecánicas, es decir, este ensayo se utiliza para, digamos, determinar las propiedades mecánicas de un material, ya sea tracción, compresión, flexión, porque cuando nosotros utilizamos un material, es necesario saber cuál es, digamos, su propiedad, cuál es su resistencia. Entonces, podemos tanto realizar el ensayo para determinar parámetros que son digamos, que vamos a utilizar en el diseño, que son, digamos, el módulo de Young, y otros parámetros, como por ejemplo, cuál es su resistencia. Es decir, podemos utilizar este ensayo para determinar propiedades tanto en su diseño como en su comportamiento que va a tener el material en servicio. Entonces, todos estos ensayos de resistencia están normalizados, están dentro de una norma, y la norma nos dice cómo hay que realizar este ensayo. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, este es el equipo que nosotros tenemos en el laboratorio. Si ustedes ven, son dos parantes. En el medio hay una celda de carga, ¿sí? Que está indicando la profesora. Una celda de carga. Esa celda de carga va unida a dos mordazas que son las que van a sostener el material que uno va a, digamos, a probar. Todo esto, mordazas, la celda de carga, está unido, ¿no es cierto?, mediante un tornillo que, si ustedes ven como una argollita blanca ahí arriba, un poquito más abajo ahí, eso sirve para, todo ese conjunto de tornillos sirve para embragar y desembragar. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos colocar la probeta en las mordazas, tenemos que desajustar y subir el tornillo. El tornillo ese tenemos que subirlo manualmente. Entonces, para trabajar manualmente tenemos que desembragar esos tornillitos, ¿sí? Esto a su vez está unido por atrás, que no se ve, es un motor que tiene, digamos, es tanto, digamos, de dos direcciones. O sea, podemos hacerlo o sea, el motor tiene dos direcciones. Y luego todo esto, los parantes, la celda de carga, el tornillo y las mordazas están, digamos, conectados a un visor donde me va diciendo qué carga yo voy aplicando, y todo esto está, digamos, conectado a un software que tenemos en la computadora que me va a recibir los datos de carga y tiempo. Esos datos son transmitidos por esta celda de carga que ustedes tienen ahí en el equipo. Entonces, ¿con qué trabajamos? Trabajamos con dos tipos de probetas. Una probeta de tipo metálica, que ustedes están viendo a la derecha,
que tiene determinadas dimensiones, o sea, esta no es la probeta estándar, pero como ese equipo que ustedes están viendo ahí es un equipo de laboratorio que, digamos, tiene una capacidad máxima de 100 kilogramos, pero nunca se trabaja hasta a esa capacidad máxima, sino se trabaja a menos. Ustedes saben que los equipos nunca se los puede forzar hasta la capacidad máxima, sino siempre hay que trabajar a menos capacidad. Entonces, no usamos las estándares que utilizan los grandes laboratorios o los laboratorios que tienen las industrias, ¿no es cierto? Esta es una probeta para laboratorio. La probeta metálica, ahí tienen las medidas. En total tienen 50 milímetros y una longitud calibrada de 20 milímetros. ¿Qué quiere decir esa longitud calibrada? Que teóricamente la rotura tiene que caer dentro de ese espacio. Volvamos al equipito. En el equipo, en la parte superior derecha, no sé si ven así como una plaquita de color marrón o ocre. Ahí tiene una serie de botoneras que me va a indicar que este tornillo puede desplazarse hacia arriba, ¿sí? Que significa que va a ser el ensayo de tracción. Ahora, puede desplazarse también hacia abajo. Ahí lo utilizamos en el caso del ensayo de flexión. Pero ya no tiene este mismo accesorio, sino tiene otro tipo de accesorio. Entonces, ese botón me da esa posibilidad. Por eso es que el motor es de dos direcciones. Y luego otro botoncito que me indica que ya está realizando el ensayo o que no. O sea, para parar y para, digamos, comenzar el ensayo. Entonces, desembragamos el tornillo, lo subimos y colocamos la probeta en estas mordazas. Estas mordazas lo van a aprisionar tanto a esta probetita metálica como a esta que la tienen más abajo, que dice probeta de PEAD, que PEAD es un polímero, es decir, un poliestireno de alta densidad, que es el que ustedes comúnmente ven en las bolsas de supermercado. Es un poliestireno de alta densidad. La probetita, lo que nosotros llamamos probetita son los especímenes de ensayo. O sea, eso tengan en cuenta. ¿A qué se llama probeta? Los especímenes que utilizamos para el ensayo. En este caso, la probetita PEAD es como una cintita de ese plástico que tiene estas dimensiones que figuran ahí. Bueno, cada tipo de material va a trabajar a una velocidad distinta. ¿Quién va a dar esa velocidad? Por ejemplo, miren ustedes aquí, para la probeta metálica tienen una velocidad de 0,07 milímetros por segundo y para la probeta, para el polímero tienen 1 milímetro por segundo, es decir que para el plástico la velocidad es mucho mayor. Aquí en el costado, bueno, para mí es el costado izquierdo, ¿no es cierto? Tiene una serie de poleas. Esas poleas, ¿no es cierto? Tienen, o sea, son 4 poleas que tiene. Si uno toma de 2 en 2, vamos a obtener distintas velocidades. Ustedes por física saben, ¿no es cierto?, que si, o sea, si disminuimos o agrandamos el tamaño, el radio de esas poleas, podemos obtener distintas velocidades. Entonces, con cada par o juego de poleas, nosotros vamos regulando la velocidad a que va a ir subiendo o bajando este tornillo, según hagamos el ensayo de flexión o el ensayo de tracción. Entonces, en el caso del
de la probeta metálica utilizamos una velocidad mucho más, o sea, una velocidad más lenta, o menor, digamos, ¿no es cierto? Porque el metal es mucho más, es más resistente que el polímero, entonces necesita más tiempo hasta que se vayan relajando todas las partículas que tiene el metal, entonces necesita más tiempo para, digamos, una velocidad menor, digo, para realizar el ensayo. En cambio, el polietileno se lo puede hacer más rápido. Bueno, a ver, no, ya no me falta nada de este. Bueno, entonces empezamos. Una vez que ya tengo todo el equipo preparado, ya tengo regulada la velocidad con, digamos, las poleas estas que tengo aquí al costado. Bueno, tengo que marcar esta longitud calibrada. Entonces, generalmente nosotros le colocamos en los extremos, en esto como hace como un ganchito, le colocamos una cinta, porque estas mordazas tienen el interior moleteado, es decir, que tienen así como, digamos, ¿cómo les podría decir? No sé si conocen la palabra moleteado, tienen así como rayitas, como un cuadriculado para que agarre mejor. Entonces, eso puede, digamos, romper la probeta, pero de todos modos muchas veces se fisura en este lugar. Entonces, es necesario colocarle esas, digamos, esas cintas de papel. Entonces, colocamos la probeta, colocamos la probeta en las mordazas, es decir, una parte va tomada por la mordaza superior y la otra por la mordaza inferior. Y luego aquí tiene un tornillito y se fija bien, por aquí abajo, no se lo ve el tornillo, se fija bien esta mordaza inferior y digamos, se ve la linealidad de la probeta que esté bien, digamos, vertical. Una vez que ya tenemos preparada bien la probeta, embragamos, es decir, ajustamos este tornillito de aquí arriba y aquí en el monitorcito ese que tenemos al lado, lo llevamos a 0 y empezamos ponemos aquí en el botón de encendido, encendemos y ya empezamos, digamos, el ensayo. La siguiente, por favor. Bien. ¿Qué es lo que vemos en el software? Yo les había dicho que este equipo está conectado a un software que tiene, o sea, que es un software de la computadora, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto tenía que decirle, antes de empezar el ensayo, antes de poner sí, antes de encender, tenemos este software que tenemos que colocar los parámetros. Me pide duración del ensayo. Entonces, más o menos cuando uno ya conoce cuánto dura, entonces uno le puede poner el tiempo, ¿no es cierto? Pero muchas veces no se conoce, entonces por ahí tiene que tantear el tiempo. Entonces, por ejemplo, pongamos 15 por 10, o sea que el ensayo me va a durar 150 segundos. Y no sabemos tampoco a cuánto va a romper esa probetita. Nosotros le vamos a poner por ejemplo, para el metal le podemos poner a 20 kilogramos. Para el polímero siempre es menor, generalmente 0,1 kilogramos o 1 kilogramo. Entonces tenemos que colocar estos dos parámetros. Una vez que ya hemos colocado estos dos parámetros, recién ponemos iniciar ensayo y en ese mismo momento ponemos sí para que empiece el ensayo. Una vez que ya se ha cumplido ese tiempo y entonces vemos que, bueno, vamos a ir viendo qué es lo que pasa, por ejemplo, con la probeta de polímero. La siguiente, por favor.
Bien, aquí tienen como la celda de carga, la mordaza superior va subiendo porque es justamente un ensayo de tracción, es decir, que ustedes estiran la probeta en el ensayo de tracción. Ven ustedes como el polímero se va estirando. Son distintos, son 3 fotos que presentan los distintos estadios, digamos, de la tracción. Aquí está un poquito más alargado y aquí ustedes ven cómo se alarga en este estado casi final que ya está próximo a romper. La anterior, por favor. La que sigue a esta. Ahí ve, ahí ya está más alargada y ustedes ven ahí que rompió la probeta. Bueno, bien, una vez terminado el ensayo, me sale en la pantalla de la computadora, o sea, tenemos que buscar en la pantalla, en el programa, en este programa digamos, que nos permite ver el ensayo, me sale, digamos, la gráfica, pero esta gráfica es carga versus tiempo. Nosotros lo que queremos graficar en un ensayo de tracción, si ustedes deben haber visto, es tensión de formación. El equipo me da carga, tiempo. Entonces, ¿cómo llevamos este gráfico o esta graficación del ensayo de carga-tiempo a tensión de formación? Bueno, eso ya lo vamos a ver en los próximos pasos. Por lo pronto, esta es la gráfica que me da, que me arroja, digamos, ese software. Y además, me arroja también un temporal donde me da, a ver, la próxima, por favor. No sé si ahí están los valores. Aquí están, ¿ves? También me arroja este temporal donde me da una serie de valores. Generalmente son entre 700 u 800 valores porque el equipo toma el valor de carga cada 2 segundos. Cada 2 segundos me toma. Entonces ustedes ven aquí toda una serie de valores que más o menos son 700 u 800 valores que me arroja la máquina de valores de carga. Pero nosotros sabemos que, esas cargas, que cada una de esas cargas lo toma cada 0,2 segundos. Es decir, por ejemplo, si ustedes ven ahí el valor a 0,00 de carga, o sea, a 2 segundos, a los primeros 2 segundos me ha tomado 0,00. A los 4 segundos ha vuelto a tomar 0,00. A los 6 segundos ya me ha tomado un valor de carga de 2, 0,2, 0,02. A los 0,8 me ha tomado 0,04. Al segundo me ha tomado 0,22. A los 1,2 segundos me ha tomado también 1,22. Entonces ustedes van viendo que para determinados tiempos se va repitiendo la carga. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que depurar, hay que tomar, digamos, todos estos valores, hay que depurarlos. Para eso, ¿qué quiere decir depurar? Ustedes ven que tienen varios valores de carga repetida, entonces tenemos que tomar, digamos, para esa carga, un promedio de tiempo. Eso ustedes no lo van a hacer porque ya tienen la gracia de que ya se lo ha hecho, pero si ustedes estuvieran en el laboratorio, si estaríamos haciendo el ensayo, ustedes tendrían que hacer eso, es decir, ir tomando el valor de carga y sacando el promedio de los tiempos, es decir, que todos esos 700 o 800 valores digamos, se traducen o se llevan a menos valores. ¿Por qué? Porque hay una depuración de todos estos valores. La siguiente, por favor. Bien, aquí está cómo se hace esa depuración de datos. Ustedes ven que tienen ahí el valor de carga 0, ¿sí? O sea, habíamos dicho que siempre se empieza a 0,2 segundos el ensayo.
el segundo valor 0,4, entonces tenemos dos valores de carga igual a 0,0, o sea, el promedio de esa carga va a ser 0,0. Ahora, el promedio de tiempos va a ser 0,2 más 0,4 son 0,6. Dividido 2 sería 0,3. El segundo valor es 0,02. Entonces, el valor de carga es 0,02 porque no se repite. Si ustedes ven, no se repite. El tiempo sigue corriendo, o sea, va a ser del anterior el 0,6. Bueno, como no se repite, también el valor no tienen que sacar por medio, directamente 0,6. El cuarto valor de carga es 0,4, tampoco se repite. Entonces, ya es al tiempo 0,8, a los 0,8 segundos. Entonces, el tiempo promedio va a ser ese 0,8. Cuando ya tienen el 0,22, ven que se repite muchas veces, creo que un poco más de 10 veces. Entonces, el valor de carga va a ser 0,22, pero ya tenemos que sacar el tiempo promedio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos sumando 1 más 1,2 más 1,4, 1,6 más 1,8 más 2 más 2,2 más 2,4 más 2,6 y así hasta 3,6 y lo dividimos por el número de tiempo y ese va a ser mi tiempo promedio. De esa manera vamos depurando todos esos valores y de esos 700 nos van a quedar menos valores. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de ese software? Los valores de carga-tiempo. Una vez que tenemos todos estos valores de carga-tiempo, la próxima, por favor. Aquí ya están depurados, ya tienen los valores de carga y de tiempo. Tiempo promedio y la carga. ¿Sí? Entonces, aquí ya no necesitan hacer la depuración porque ya esto ya está depurado todos estos valores. Entonces, ustedes tienen valores de carga y de tiempo promedio y carga. Esto es para una probeta metálica, lo que está a la izquierda, y lo que está a la derecha es lo que se ha obtenido para el polímero. Ahora, ¿cómo llegamos de estos valores de carga-tiempo a tensión de formación? Bien, para eso utilizamos una memoria de cálculo que vamos a ver seguidamente. La próxima, por favor. Esta es una memoria de cálculo. Si ustedes se fijan en esta tabla que tienen aquí a la derecha, ven que tienen carga, o sea, que está representado por F, y el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos aquí todos nuestros valores que hemos depurado de carga y aquí todos nuestros valores correspondientes de tiempo. Aquí tienen una serie de ecuaciones para llegar justamente a los dos últimos parámetros que son deformación y tensión. Mediante todas estas fórmulas se va a llegar a estos valores de tensión de formación que nosotros necesitamos para realizar la gráfica tensión de formación. Bien, ¿qué necesitamos aquí? Les cuento que esto, nosotros después, Analía, no sé si le ha subido esta memoria de cálculo, pero estas fórmulas están pegadas, nada más, es decir, que no se puede trabajar con esta, con esta línea, sino que con la primera fila de esta tabla. Ahí sí, con eso van a poder trabajar, porque si ustedes clican aquí, van a obtener la fórmula. Entonces, en esta tercera columna, ¿qué es lo que tienen? 1 más velocidad de la máquina por tiempo por L0, ¿sí? Si primero trabajamos con la probeta metálica, vamos a tener que la velocidad va a ser de 0,07 milímetros por segundo. Ahora, si trabajamos con el polímero, esa velocidad ya no va a ser
0,07. Pero son ensayos distintos, ¿no? O sea, yo le estoy diciendo cómo van a trabajar, qué velocidad va en cada caso. Cuando han sacado los valores de metales, aquí tiene que ir 0,07. Y cuando trabajan con el polímero, aquí tiene que ir, creo que es 1 milímetro, eso lo tienen casi al comienzo donde estaban las probetitas. No. Bien, L0 es la longitud calibrada, que en el metal creo que era 20 milímetros, ¿sí? 20 milímetros. Y en el polímero creo que era 1,5. De todos modos, ustedes lo tienen ahí al comienzo, casi donde estaban las dos probetitas, ahí están el valor de L0. En la segunda ecuación, también no necesitan colocar otro parámetro más que la velocidad y la L0, porque el tiempo ya lo tienen ahí. En la tercera ecuación tampoco. En la cuarta sí, necesitan el A0. El A0 siempre lo vamos a considerar, como son probetas tan chiquititas, lo consideramos como 1. En la probeta siguiente también vamos a considerar A0 como 1. Entonces, teniendo todos esos valores, eso se coloca en la primera línea, les dije, porque esto está como, estas fórmulas solamente están pegadas, ¿no? Entonces, aquí sí, si ustedes cliquean, cuando vean la memoria de cálculo, ahí está la fórmula, entonces ahí van colocando el B0, el L0 y el A, que es lo que necesitan cambiar. Y con todos esos valores, con todo lo que ustedes han obtenido del ensayo, van a obtener valores de tensión, deformación, ¿sí? Esos valores de deformación y tensión, ustedes ya conocen mejor que nosotros cómo se trabaja con el Excel y pueden, digamos, sombrear esa tensión de formación y obtener la gráfica de tensión de formación. Para un material metálico, la curva no le va a salir muy parecida a las que vemos en bibliografía, porque las que se ven en bibliografía se trabajan con muchos más valores. La que sí le va a salir parecida es la del polímero, y es justamente lo que se pide en la guía de trabajos prácticos, que ustedes hagan las dos curvas, que hagan las dos curvas, pero que la de polímero, Analía, ¿me están escuchando? Ah, está bien, está bien. En la de polímeros, lo que tienen que hacer es hacer la gráfica y comparar con una bibliografía. En internet pueden encontrar, ponen ustedes curva